Buenas tardes, compañeros. Mi equipo y yo vamos a exponer el tema de conocer y explicar los diferentes tipos de termómetros. Para comenzar, un termómetro es un instrumento que mide la temperatura de un sistema de forma cuantitativa. Una forma fácil de hacerlo es encontrando una sustancia que tenga una propiedad que cambie de manera regular con la temperatura. ¿Cuál es la función de un termómetro? El termómetro recibe la radiación infrarroja emitida por la superficie del objeto a medir y la enfoca mediante un lente en un sensor que la transforma en un impulso eléctrico. Para una correcta medición se ha de conocer la emisividad. A continuación les presentaremos algunos tipos de termómetros. Bueno, siguiendo con el tema que nos tocó, pues nos encontramos con los diferentes tipos de termómetros, que bueno, pues depende del margen de temperaturas que queremos estudiar o también de lo que es la presión exigida. Dentro de los diferentes tipos de termómetros, pues nos encontramos con los de líquidos y dentro de estos, pues está el mercurio, que va desde los 39 grados centígrados, que es el punto de congelación del mercurio, hasta los 357 grados centígrados, que es el punto de ebullición del mismo. Este es portátil y bueno, con este podemos obtener una lectura directa. También nos encontramos con los termómetros de alcohol coloreado, que va desde los menos 112 grados centígrados, que es el punto de congelación del etanol, que es el alcohol empleado en él, y hasta los 78 grados centígrados, que es el punto de ebullición. Bueno, esto pues nos consta de lo que podemos medir las diferentes temperaturas que podamos hallar y también es portátil, pero es menos preciso. Y después pues nos encontramos con los termómetros de gas, que pues van desde los menos 27 grados centígrados hasta los 1477 grados centígrados. También pues es más exacto este tipo de termómetro y cuentan con un margen de aplicación extraordinaria y es más complicado. Y bueno, este tipo de termómetro se utiliza como un instrumento normativo. Y también nos encontramos con otro tipo de termómetros, que es el termómetro de resistencia de platino, que es el más preciso dentro de la gama de los menos 259 grados centígrados hasta los 631 grados centígrados. Bueno, pues se emplea para medir lo que es temperaturas de hasta los 1127 grados centígrados y bueno, pues depende de la resistencia de temperatura de una espiral de platino. Y por último, pues nos encontramos con los que son el termómetro partérmico o pila termoeléctrica y este consta de dos cables de metales diferentes unidos en el cual pues se produce lo que es un voltaje en el cual varía pues de la temperatura de conexión y bueno pues se emplean diferentes cables de metales para las distintas gamas de temperaturas, siendo pues muy amplio el margen de conjunto. Para medir ciertos parámetros se utilizan termómetros modificados o especiales, como por ejemplo el termómetro de globo, que se utiliza para medir la radiación térmica, como por ejemplo en el marco de la medición normalizada en el nivel de confort en un lugar de trabajo. Consiste en un termómetro de mercurio que tiene un bulbo dentro de una esfera de metal hueca pintada de negro humo. La esfera absorbe radiación de los objetos del entorno más calientes en el aire y emite radiación hacia los más fríos. Otro de los termómetros es el termómetro de bulbos, que sirve para medir la influencia de la humedad en la sensación térmica. Se llama de bulbo húmedo porque el bulbo depósito parte de un paño de algodón empapado de agua, contenida en un depósito que se coloca al lado y más abajo que el bulbo, de forma que por capilaridad está continuamente mojado. Y por último está el termómetro de máximas y mínimas, que es utilizado en meteorología para saber la temperatura más
alta o la más baja del día o el lugar en donde se encuentra. El termómetro se compone de un capilar que contiene dos varillas unidas, correspondiendo la varilla de la izquierda a la temperatura mínima y la varilla de la derecha a la temperatura máxima. Bien, ahora hablaremos de los termómetros de resistencia. Son traductores de temperatura, los cuales se basan en la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con la temperatura. Es decir, son capaces de transformar una variación de resistencia eléctrica en una variación de temperatura. Estos pueden ser usados como sensores de temperatura. Debido a que son materiales conductivos, estos combinan la resistencia encontrando diferentes temperaturas. Pueden medir temperaturas que van desde los 200 grados centígrados hasta los 3568. Ahora bien, el termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales diferentes unidos desde un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Las aleaciones de termopar están comúnmente disponibles como alambre. Los tipos de termopar existen diferentes combinaciones de metales o calibraciones para adaptarse a diferentes aplicaciones. Las tres más comunes son el tipo J, K y T. Podemos mencionar que el tipo K es el más común debido a su amplio rango de medición y a su precio, ya que es muy accesible. Este tiene un conductor positivo de níquel y cromo y un conductor negativo de níquel y aluminio. Termómetro digital. El termómetro digital sirve para medir la temperatura corporal. Para ello cuenta con un sistema de circuitos integrados que registran las variaciones de tensión en la piel, la boca o los oídos y los convierten en valores numéricos. Termómetros clínicos. Consiste en un tubo de cristal con un depósito de mercurio en la parte inferior, el cual se dilata al contacto con la piel. Pirómetros. Dispositivo para medir a distancia. Consta de dos láseres que indican con precisión el punto de medición. Además, alcanza una temperatura de hasta 1600 grados centígrados, medición de infrarrojo y ondas tipo K.